Bien, mis hermanos, hoy miércoles 9 de julio damos gracias a Dios por una semana más en la que podemos estudiar, tomar nuestro discipulado. Algunos le llaman doctrina, discipulado, estudio, clase. Hermanos, y todo esto lleva un común denominador: estudiar las profundidades de la palabra del Señor, que siempre en el discurso, en la historia de la Biblia, nos da, hermanos, siempre unas enseñanzas prácticas el día de hoy. Bien, para ello, hermano, les invito que por favor vayan conmigo a el libro en el que estamos, en el libro del Éxodo. La semana pasada se me olvidó, me salté decirles una parte importante del Éxodo capítulo 4, versículo 24. Éxodo 4, 24. Este es un momento que algunos teólogos pues no se ponen de acuerdo. Aquí no se ponen de acuerdo del por qué. Bueno, ¿por qué, hermanos? Porque en Éxodo 4, 24 dice, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice: rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. ¿Por qué contradictorio? Porque los biblistas, los teólogos dicen, ¿cómo es posible que Dios, o argumentan esto, cómo es que Dios llamó a Moisés y después que lo llamó, que lo comisiona, sale al encuentro Dios para matarlo? Cuando nosotros, yo les he enseñado que una de las maneras más fidedignas de estudiar muchas veces la Biblia, o sea, no muchas veces, sino en relación toda la Biblia, debemos también de estudiarlo en un sentido literal, pero también en un contexto histórico, también considerando el contexto. ¿A qué me refiero con el contexto? Me estoy refiriendo a versículos antes, versículos después del pasaje que leímos, en este caso el versículo 24, porque pudiera ser contradictorio. ¿Cómo es posible que Dios salga al encuentro de Moisés para matarlo? Y aquí surgen algunas contradicciones, y de hecho de esas contradicciones, lo voy a decir como tal, aparentes contradicciones, de ahí muchos hombres y mujeres, de ahí muchas organizaciones se valen para decir que el Dios del Antiguo Testamento, o como algunos le llaman en un sentido despectivo, Yahvé o Jehová o Dios, era un Dios tirano, era un Dios, algunos historiadores llaman un Dios asesino al leer estos versículos. Pero siempre debemos de considerar, como les decía un momento, el contexto. El contexto, es decir, ¿qué quiere decir el libro o los versículos en su conjunto? Y para esto yo les he siempre tratado de enseñar que en cada capítulo hay subtítulos de la Biblia. Por ejemplo, ese capítulo, déjenme, lo busco en la versión 60. En ese capítulo 4 narra todo el llamamiento de Moisés, cómo Jehová Dios lo comisiona, y debemos de entender por qué. Y en cada capítulo, por lo regular, son las famosas perícopas, es decir, que de una perícopa a otra perícopa cambia lo que se nos enseña en general en esa perícopa o en ese capítulo. Toda perícopa inicia, por ejemplo, yo aquí tengo la versión 60, cuando en el 4:18 el subtítulo o la perícopa, que es lo mismo, dice Moisés vuelve a Egipto. No sé si está ahí con su Biblia, que me lo pueda corroborar.
en el 4:18 dice: Moisés vuelve a Egipto. Entonces, toda la perícopa, ¿cuál es? Desde el versículo 18 hasta el 31. Ahí termina la perícopa. O ahí termina el subtítulo que nos habla de que Moisés vuelve a Egipto. Es decir, la Biblia ya con ese subtítulo nos dice qué es lo que está hablando los versículos posteriores, o de lo que va a hablar los versículos posteriores. La perícopa cambia ya en el 5:1 cuando dice Moisés y Aarón ante Faraón. Ahí inicia otra perícopa o otro subtema del cual nos va a hablar todo el capítulo 5 hasta el versículo 21. ¿Amén? Bueno, pues considerando esas subdivisiones, esas divisiones, lo que podemos entender por el versículo que hace un momento leíamos, todo se da en relación a la circuncisión. Ahora, ya hablamos acerca de esto de la circuncisión, que era una pequeña cirugía que solamente implicaba al varón, no a la mujer, al varón. Esta circuncisión, hermanos, era cortar del miembro viril, ¿verdad?, cierta carne. Y esto era por señal que Dios le puso al varón, y era sinónimo de que, de hecho, si nosotros recordamos, eso ya lo vimos en el Génesis, Dios se lo enseñó y se lo dijo ¿a quién? A Abraham. Y la ordenanza de Jehová Dios es que todos los descendientes de Abraham tuvieran esta señal. Estoy hablando en la piel, en la carne, estamos hablando del prepucio, del miembro viril del varón. Esto era una señal, un pacto, un acuerdo entre Jehová Dios y el hombre. Ahora, cuando hablamos de ese pacto, porque yo aquí había ya hablado en relación a eso, el hombre no es el que hace el pacto con Dios, es Dios haciendo ese pacto, en este caso con Abraham. Posteriormente, la ordenanza de Jehová Dios, los primeros 8 días, esto se tenía que hacer los primeros 8 días de nacido del primogénito varón, que así Abraham lo hizo con su hijo Isaac. Después Isaac lo hizo con sus 2 hijos, Jacob, bueno, en este caso Jacob y Esaú. Bueno, ahora vemos en esta transición, no se nos dice específicamente de esta cirugía, ¿verdad?, con José, que recordemos que así termina el libro del Génesis. Pero al iniciar esta transición ya de un relato a un diálogo que inicia ni más ni menos que en los primeros, y para ser exacto, en el capítulo 3 del Génesis, del Éxodo, este diálogo entre Dios y Moisés, entre Moisés y Dios. De hecho, a partir del capítulo 3, en todo el Antiguo Testamento, y para ser específico en lo que conocemos como la Torá, o lo que se conoce como la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, a partir del Éxodo, desde el capítulo 3, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, siempre en cada capítulo podemos leer: y Jehová Dios habló a Moisés. Todo se repite así: y Jehová Dios habló a Moisés, y Jehová y Dios le habló a Moisés. Es, sin temor a equivocarme, una de las frases textuales que se repite a partir del Éxodo capítulo 3 hasta el último libro de la ley o de la Torá, es Deuteronomio, que se repite: y Jehová Dios le habló a Moisés. Jehová Dios le habló a Moisés. Y es muy probable, hermano, porque si usted lee, nos dice la Escritura, tenemos que explicar el hecho, hermanos, de la estancia de Moisés en Madián. Aquí tiene una relación histórica. Recordemos que Moisés sale huyendo y Moisés vivió mucho tiempo en Madián.
allá donde conoció a Jetro, su suegro, y que tomó como esposa a Séfora. Bueno, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque Séfora no tenía esta tradición que Jehová Dios les había dicho. Por eso es bien importante recordar lo que Jehová Dios le dijo a Moisés: yo soy el Dios de tus antepasados, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, considerando esto y teniendo esto en mente, llegó el momento, recordemos que los hijos de Moisés no le nacieron ni en Egipto, ni mucho menos en la tierra prometida, porque todavía no habían entrado a lo que hoy en día conocemos, o la Biblia llama como la tierra prometida o Israel, sino que Moisés tuvo sus hijos en Madián, en otra tierra. Entonces, al estar en otra tierra, Moisés olvidó y no llevó a cabo esta implicación o esta ordenanza de la circuncisión. Había provocado obviamente Moisés que sus hijos no estuvieran circuncidados. Tampoco su esposa, que era extranjera, había adquirido todavía las costumbres y las convicciones religiosas propias de una mujer israelita, y en consecuencia no cumplía con ellas. Entonces, que sea ella, porque si usted lee el pasaje, los siguientes versículos, que toma a su hijo y no a Moisés mismo, y que Séfora circuncida al hijo de Moisés, sugiere que Séfora era una mujer extranjera y no conocía las tradiciones o las implicaciones de la ley que Jehová Dios le había dado en un principio a los antepasados de Moisés, en este caso Abraham. Había asumido este propio rito israelita, quien Séfora. Y obviamente este rito de la circuncisión hasta el día de hoy es un rito extremadamente importante para la identidad del pueblo de Israel, es decir, para todos los israelitas. Entonces, podemos explicar, hermanos, o se puede explicar así, de este versículo que les mencionaba en el capítulo 4. ¿Por qué? Porque Moisés había olvidado los requerimientos de los antepasados que Jehová Dios le había dado a su pariente o a su tatarabuelo Abraham. Bien, la semana pasada nos quedamos en el capítulo 6, hermanos. Vamos allá al capítulo 6, por favor. En el capítulo 6, obviamente, como siempre les expreso, todo lo dejamos a la lectura, a la lectura personal, a la lectura individual, y solamente quiero resaltar algunos pasajes que me parecen dignos de mencionarse. En el capítulo 6, lo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, voy a leer el versículo 2. De hecho, así empieza. Entonces el Señor habló a Moisés. Entonces Jehová le habló a Moisés: ahora verás lo que haré al faraón. Cuando él siente el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Mire lo que dice el 2. Dios también le dijo: yo soy Yahvé, el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso. Pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahvé. Fíjese que este versículo es bien, el día de hoy, al estudiar, o que hemos estado estudiando el nombre de Dios, o cómo Dios se reveló a Moisés dándole su nombre, cuando le dijo: yo soy el que soy, está en los 3 tiempos para nosotros, nuestros famosos 3 tiempos. Yo fui, yo soy y yo seré. Es decir, pasado, presente y futuro. Es decir, que Dios lo abarca todo. Cuando Dios se expresa y le da este nombre a Moisés, la costumbre hebrea, y cuando vamos al original, le está diciendo: yo fui, yo soy y yo seré. Y esto tiene una connotación importante cuando Jesucristo se revela a Juan en la isla de Patmos, en Apocalipsis capítulo 1,
Y en el capítulo 1, cuando Jesucristo le dice a Juan, al apóstol, al anciano ya, Juan, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Ahí cuando aparecen las famosas letras, están hablando lo que para nosotros sería nuestro alfabeto, la primera letra, la A y la Z. Bueno, en el alfabeto griego, cuando fue aproximadamente escrito el libro del Apocalipsis en el año 95, 96, después de Cristo, pues en aquel entonces no había como tal el idioma el español, hermanos. Todavía aún no existía como tal. ¿Qué idioma por excelencia? Bueno, el griego. La primera letra del alfabeto griego es la alfa y la última es la omega. Entonces está precisamente en esta línea paralela, podemos decir que Dios lo abarca todo. De hecho, el nombre de Dios, cuando se manifiesta a Moisés, le está diciendo eso en pocas palabras o en términos prácticos. Yo fui, yo soy y yo seré, el Dios Todopoderoso. Por eso en esta situación el apóstol Pablo me encanta y es me gusta hablarlo cuando el apóstol Pablo dice que él, hermano, es el Dios que lo cubre todo. Y si viene en el futuro próximo otra persona que tiene poder, que tiene autoridad, dice el apóstol Pablo, el Señor está por encima de todo, Él lo llena todo. Colosenses dice, porque todo fue creado por medio de Él y para Él, las cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, Él es el Dios Todopoderoso. Y es aquí cuando se utiliza la famosa expresión el Shaddai. La hemos escuchado. Aquí si se refiere como el Dios Todopoderoso. ¿Amén? La versión Reina Valera dice, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿A quiénes ellos? A los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Y fíjense que esto lo entendemos de la siguiente manera. Yo siempre les he participado que esto lo entendemos como una evidencia interna. Es decir, que la misma Biblia nos dice, y aquí está ni más ni menos que Jehová Dios diciéndole a Moisés, oye Moisés, yo me estoy revelando a ti por mi nombre, pero ¿qué crees? A tus antepasados, a Abraham, Isaac y a Jacob, no me revelé a ellos como me estoy revelando a ti. Eso es lo que está diciendo el versículo 2, el versículo 3, en la versión Reina Valera. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Recordemos que a ellos, recuerdo la famosa expresión de Abraham, cuando Abraham dijo, Dios proveerá. ¿Ven? Él proveerá. Yahvé proveerá. Es decir, que todavía se tenía la connotación de alguien más poderoso. De hecho, nos dice la Escritura que Abraham le creyó a Dios. Eso ya lo que dice posteriormente el Nuevo Testamento. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero la manera en la que Dios ahora se está revelando a Moisés, surge varias interpretaciones, y todas estas interpretaciones llenan nuestra vida el día de hoy. Número 1. La manera en la que Dios le habla a uno, hermano, no quiere decir que sea la misma manera que le habla al otro. Es decir, que Dios se manifiesta de muchas maneras, de muchas formas. Dios se revela en nuestras vidas de distintas maneras. De distintas maneras cuando nos levantamos día a día, cuando estamos por dormir y consideramos y meditamos en lo que Dios nos ha dado, en lo que Dios nos ha bendecido, en cómo posiblemente durante el día
Dios nos libró de la misma muerte y posiblemente ni nos dimos cuenta de que Dios nos ha librado de la misma muerte. Aun cuando hablamos de los pensamientos, de las situaciones, Dios está ahí con nosotros. Miren, amados hermanos, nunca podremos decir que Dios nunca nos ha hablado. De hecho, ineludiblemente podemos decir que Dios siempre nos ha hablado. Siempre Dios nos habla. ¿Y qué podemos ver aquí? Una segunda cosa, que Dios utilizó una forma en la cual se manifestó a los patriarcas y otra forma en la que Dios se manifestó a Moisés. ¿Por qué una diferente forma? Porque ya lo estamos viendo, Dios se manifiesta de diferentes maneras y de diferentes formas. Y por excelencia quiero que vayamos al libro, ya esto lo hemos considerado algunas veces. Vamos por favor al libro de los Hebreos, por favor. Hebreos. Vamos por favor ahí, hermanos, al libro de los Hebreos 1:1. ¿Qué nos dice la Escritura? Hebreos 1:1. Amén. Dice así la Escritura: Dios habiendo hablado, ¿cuántas veces, hermanos? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es decir, aquí está ubicando y aquí nos está ubicando en una línea de tiempo. ¿A qué línea de tiempo se está refiriendo el escritor de los Hebreos? Al tiempo de los profetas, al tiempo en el cual hablaba a sus siervos y el profeta hablaba, ¿verdad? Y en ese momento el rey en cuestión no se movía si Dios no le hablaba al profeta y el profeta a su vez le hablaba al rey. Pero también recordemos que en el libro de Apocalipsis nos habla estrictamente acerca de Moisés como el siervo de Dios. Eso lo vimos cuando hablamos de la connotación del siervo o del doulos, del esclavo, se han de recordar. Habla del siervo. Entonces la Biblia misma enseña que Moisés era el siervo de Dios. ¿Y cómo lo vemos, hermano? Aquí lo vemos de una manera anticipada, que Moisés, hermano, el día de hoy podemos decirlo que Moisés también fue facultado como un profeta. ¿Por qué, hermanos? Porque la esencia del profeta o de la no del profeta, yo voy a decir cultura, no es cultura, sino del llamado del profeta, es específica. Dios le habla al profeta y el profeta le habla a su pueblo. Es decir, como podemos decir el día de hoy, como el representante, como el que está, como funge como un liderazgo, que es, podemos decir que, entiéndase la palabra que voy a utilizar, como un intermediario. Cuando hablo de intermediario, pues aquí nos vamos al pensamiento católico, al pensamiento romano, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero el Antiguo Testamento, antes de que llegara Jesucristo encarnado, el verbo encarnado, pues Dios se valió de hombres y de mujeres, y en este caso estamos hablando de Moisés. Moisés como un representante, Moisés como el siervo de Dios. Aquí nos dice la Escritura, considerando que Dios habló en tiempo por los profetas. Ahora el versículo 2: en estos días nos ha hablado. Repita, hermano, me ha hablado, nos ha hablado, nos ha participado su palabra. Por eso le digo que ninguno jamás vamos a poder decir: oiga, pastor, el Señor a mí nunca me ha hablado. No, hermanos, dice: hoy nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el cosmos, el universo. Bueno, es interesante, Dios se manifiesta de diferentes formas. Y aquí la tercera cosa por la cual podemos decir que Dios se manifestó de una manera directa a Moisés, revelándole el nombre: yo soy el que soy, el que fui, el que soy y el que seré.
era porque el pueblo de Dios tenía que ser liberado. Tenía que ser liberado de la esclavitud. Tenía que ser liberado de ese pensamiento. ¿Por qué de ese pensamiento, hermano? Porque una de las situaciones en la mente del pueblo de Israel fue una de las situaciones que aprendieron en Egipto. Y en Egipto aprendieron la adoración a divinidades paganas. Y para prueba de ello, bueno, más adelante en el Éxodo habla que cuando el siervo de Dios se tardó allá con el Señor en la montaña 40 días, el pueblo de Dios dijo, oigan, pues ya se tardó Moisés, entonces pues vamos a recopilar todo el oro. Hicieron un becerro de oro para adorarlo. Es decir, aprendieron, si nosotros utilizamos el término mexicano, aprendieron mañas, aprendieron costumbres, y de hecho la palabra costumbres, hermanos, se vuelve a repetir tanto en Deuteronomio, cuando recordemos que una de las prácticas que Dios reprobó al pueblo de Israel era que en aquel momento no tenían que hacer conforme a las costumbres paganas, de adorar, de pasar a sus hijos por el fuego, las costumbres de consultar a los muertos. Y esta expresión, hermanos, de consultar a los muertos, pues viene de esas costumbres que ellos aprendieron ahí en Egipto, tal como pues los ancestros de aquí, de las culturas, los aztecas, los mayas, todos ellos adoraban pues a cada dios, al dios de la lluvia, al dios del maíz, al dios de cada circunstancia, y así eran los egipcios. Tenían dios de todo, tenían el dios de la ultratumba, tenían al dios que no sé qué, al dios de la otra vida, de la reencarnación. Bueno, Dios quería liberarlos, no solamente una libertad física, sino una libertad porque el pueblo de Dios estaba siendo esclavo de una mentalidad. Por eso ahora, pues el versículo que nos debemos de saber ya de memoria, Romanos 12:2, no nos debemos de conformar a este siglo, sino debemos de transformar nuestro entendimiento. Lo que Dios pide, lo que Dios quiere de nosotros. Debemos de salir de ese Egipto. Debemos de salir de esas costumbres paganas. Debemos de salir de todo eso que muchas veces nos impide adorar a Dios, nos mete en la costumbre del mundo. El mundo solamente nos va a dar aflicciones, el mundo solamente nos va a dar problemas. Yo les decía, hermanos, hay cosas que se nos salen de nuestras manos, hay cosas que no vamos a poder arreglar, hay cosas, hermano, que no está en nuestro poder, porque está en el poder de Dios. Las cosas no van a salir como queremos o como querramos. Por eso es importante que aún en nuestras emociones, y fíjese, aquí quiero hablar de las emociones, porque nuestras emociones muchas veces nos juegan la mala jugada. Nuestras emociones no es Dios, hermanos, es nuestra carnalidad, es que muchas veces somos muy impacientes, y en esa impaciencia pretendemos ayudarle a Dios. Entonces las cosas se tornan de una situación difícil a una situación peor, porque es muchas veces, o la mayoría de las veces, nuestra carnalidad, nuestra desesperación de quererle ayudar a Dios. Y esa es una situación, hermanos, que el día de hoy cada quien la tenemos que arreglar. Cada quien debemos de arreglar esa situación, y debemos de entender esta parte. Amén. Entonces Dios se reveló a Dios se reveló a Moisés de esta manera en el capítulo 6, versículo 2 y 3. Ahora, hermano, quiero llevarles en el mismo capítulo 6, pero el versículo 9. Mire cómo dice: así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho.
pero ellos no quisieron escucharlo, más porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. Y aquí, hermano, hago este enlace con lo que ahorita les decía, con nuestros sentimientos, con nuestro ánimo. Ellos nos dice ahí, estaban desalentados, estaban afligidos. ¿Por qué? Porque ya aquí el faraón les había puesto una doble carga. Ya les había puesto una doble carga para hacer que, acordémonos que la imposición a partir del capítulo 5, de los versículos 15 en adelante, la implicación, hermanos, es que los israelitas estaban esclavos y tenían que hacer ladrillos. Era lo que hacían, ladrillos. Era la esclavitud a la que ellos estaban sometidos. No solamente en libertad, de una probable libertad o que fueran liberados, sino que también eran esclavos de rutinas, de situaciones que ellos tenían que hacer a favor de Faraón. Bueno, esto que nos enseña de una manera el día de hoy, que muchas veces estamos esclavos, hermano, a ideas, a pensamientos, somos más desesperados que nunca. Cuando estamos atravesando alguna situación, lo primero que quizás no lo decimos, pero sí lo sentimos: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué las situaciones van de mal en peor? Y como nosotros decimos, o la cultura mexicana, me llueve sobre mojado, no termino una y ya vengo por la otra. ¿Dónde estás, Dios? Entonces, lo que usted y yo necesitamos escuchar el día de hoy es que debemos de hacerle más caso a Dios que al mundo. Debemos de hacerle caso a lo que dice Dios, lo que dice Dios de usted, lo que dice Dios de mí. Yo únicamente quiero recordarles lo que les mencionaba el domingo pasado, y quiero recordárselos una vez más. Dios no está enojado con usted, Dios no está enojado conmigo. Dios nos ve a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, porque no es por obras, es por su gracia, el regalo inmerecido de nuestro Señor Jesucristo para con todos nosotros. Necesitamos llenarnos más de la palabra de Dios. Necesitamos aprendernos de memoria. Por eso en Deuteronomio capítulo 6, en la tradición oral, los padres tenían que repetir a sus hijos ¿qué? La palabra. Hablarás la palabra cuando te levantes, cuando te acuestes. ¿Por qué, hermano? Porque en ese momento en Deuteronomio capítulo 6, lo que Dios estaba diciendo en pocas palabras, quería cambiar la mentalidad. Quería que el pueblo de Dios se llenara de la palabra, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, nos dice Hebreos 4:16. La palabra de Dios penetra en nuestra vida, en nuestro corazón, para bien, no para mal. La palabra de Dios nos da esperanza, la palabra de Dios nos da fe, porque dice la Escritura, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amados hermanos, muchas veces estamos desanimados porque le hacemos más caso al mundo, porque escuchamos la queja, porque escuchamos la murmuración, porque escuchamos el chisme, porque escuchamos las cosas que no deberíamos de escuchar. Debemos de llenarnos entonces de la palabra de Dios. Desde este momento, Dios quería hacer eso con su pueblo. Dios quería participarles en cada momento la palabra que venía a través del siervo de Dios llamado en este entonces a Moisés y su hermano Aarón. ¿Amén? Bueno, seguimos adelante, por favor, seguimos adelante. Ellos no quisieron escucharlo porque estaban atribulados. Miren, cuando se emplea esta palabra, no quisieron escucharlos. De hecho, se refiere a no escucharlos en el corazón. Porque cuando Moisés fue con el pueblo y les dijo: oigan, Jehová Dios se presentó conmigo, Dios, ¿verdad? El Dios de los antepasados, de Abraham, de Isaac, de Jacob, Él nos va a liberar. Entonces nos dice este pasaje bien clave: no quisieron escucharlos. Se refiere a que no hubo una disposición.
Efectivamente, hermanos, sí lo escucharon porque es la función que ahorita, por ejemplo, usted y yo estamos haciendo. Usted y yo está escuchando. Usted sí escucha. Escuchamos las noticias, escuchamos, ponemos música, claro que escuchamos, pero ¿a qué se refiere este pasaje? A que ellos en su corazón rechazaron, le pusieron una barrera a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaban desanimados. Y esto, hermano, tengamos cuidado con nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos tienen que estar siempre prestos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Bueno, a partir del versículo, que es el versículo 14, hermanos, nos dicen ahí, del 14 en adelante, al versículo, al terminar el capítulo 6, nos habla ahí acerca de una genealogía. De una genealogía, hermanos, de los descendientes, que había una lista de todos los descendientes de los hijos de cada quien, es lo que no habla. Bien, vamos al capítulo 7, por favor. Dice el versículo 7, lo leo en esta versión: entonces el Señor le dijo a Moisés, presta mucha atención a lo que voy a decir. Yo haré que para el faraón parezcas como Dios, y tu hermano Aarón. Fíjense, hermanos, que esto es bien interesante y es uno de los versículos que también, amados, es interesante. Es interesante porque es uno de los versículos que se también malinterpreta. Porque aquí, si nosotros leemos la versión 60, lo voy a leer, dice así: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Pero si usted se fija, hermano, ahí en la versión 60 está con D minúscula, Dios a Faraón. Esta versión que tengo dice: yo haré que para el Faraón parezcas como Dios. ¿Ven? No hay... Quiero hablarle de las versiones, hermanos, porque yo siempre mando algunos versículos de otra versión de la Biblia, que no es la 60, es la traducción contemporánea de la Biblia, pero quiero decirle en relación a esto, porque no quiero que en usted haya ninguna duda. La palabra de Dios es una. ¿Está conmigo? La palabra de Dios es una, no es que haya muchas palabras. Algunos dicen, es que como pudiera haber muchas versiones, entonces cada versión pues es distinta. No, hermanos, todas las versiones de la Biblia, voy a mencionar algunas: la Nueva Versión Internacional, la Traducción Viviente, la Reina Valera, la Reina Antigua, la Antigua Versión, muchas versiones de la Biblia vienen de una sola. Por eso les digo que la Biblia es una sola, es una. ¿A qué me refiero? Y a qué quiero dar a entender que la Biblia, hermano, viene, yo les enseñé esto hace mucho tiempo, que los escribas, recordemos que los escribas vienen desde este tiempo, que se encargaban que cuando todo lo que tenemos aquí registrado, obviamente se recopilaba ya ni en papel, hermanos, tiempo más antiguo en papiros, que venía de una transformación de cierto árbol que ellos trabajaban las ramas, entonces salían los famosos papiros. Bueno, pero llegaba el tiempo en que el papiro pues se desgastaba, entonces los escribas, para no perder esa copia, ¿verdad?, lo volvían a transcribir nuevamente, y así sucesivamente por varias generaciones. Bueno, todas las versiones de la Biblia son sacadas de la misma fuente. Pero ¿qué pasa, hermano? La Biblia es una sola. Lo que pasa es que cuando nosotros, por ejemplo, yo ahorita hice el ejemplo, leí la versión 60, dice:
yo te he constituido Dios para Faraón, pero cuando leemos la Nueva Traducción Viviente nos arroja más luz. ¿Qué le quiero tratar de decir con las diversas versiones de la Biblia? Que cuando tenemos este abanico de las diferentes versiones, a los que nos ayudan es a nosotros a poderla entender. Es el ejercicio de las diversas traducciones de la Biblia, las diferentes traducciones. A nosotros nos da más luz, nos arroja más luz, amplía el sentido de la palabra. Porque si nosotros no nada más nos quedamos con la versión Reina Valera, ¿cómo es que Dios está permitiendo que va a ser constituido Moisés Dios para Faraón? Entonces, como dice la otra versión, dice textualmente: yo haré para el Faraón parezcas como Dios. Bueno, es aquí, hermanos, que todas las traducciones de la Biblia posiblemente, y esto también quiero corregirlo, quitan algunas palabras, ¿verdad? Algunos han dicho es que ciertas versiones quitan el nombre del Espíritu Santo, o quitan el nombre de Dios, o quitan el nombre de Jesús. Posiblemente, porque quiero decirle que cada versión tiene un enfoque diferente, pero no por eso podemos decir que cierta versión viene del diablo o de Satanás. ¿Por qué? Porque si nos vamos textualmente a la Biblia, hermanos, y si todas las versiones vienen de la misma, recordemos que la única entidad, por así decirlo, la única persona que ha querido tergiversar la escritura desde el principio es el diablo, es Satanás, pero ya está reprendido en la cruz del Calvario. Al tener todo este abanico, hermanos, es para nosotros, es para que nosotros pues podamos entender. Ahora quiero expresarle lo que dice: yo te he constituido Dios para Faraón. Hermanos, no está hablando que como tal Moisés iba a ser un Dios. No. Dejen claro que se trata de que Moisés tenía un papel a desempeñar. Amén. De hecho, si vamos ahí, la palabra Dios, hermano, que está con D minúscula en la versión 60, se puede traducir, y fíjese, por eso es importante irnos al original. En las últimas predicaciones de los domingos yo he mencionado algo así. ¿Para qué, hermanos? O irnos al original para saber y entender qué es lo que Dios está diciendo. Cuando aparece la palabra Dios, se traduce como en mi lugar. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros nos vamos ahí al original, no se está hablando de un Dios como tal, la percepción que usted y yo tenemos de un Dios. Sino, cuando nos vamos al original, está hablando en mi lugar. Entonces podemos decir que en esta parte también se pudiera traducir como mi representante. ¿Amén? Entonces, cuando estudiamos la palabra de esta manera, pues, y tenemos este abanico de las diferentes traducciones de la Biblia, pues vamos entendiendo de una manera más particular lo que se dice en el texto original. Entonces la palabra Dios se traduce no como el Dios que usted y yo, la idea que ya tenemos preconcebida, sino es en mi lugar. Le está diciendo: yo te vas a presentar ante Faraón como mi representante, o te vas a presentar a Faraón en mi lugar. Amén. Ya definitivamente cambia, ¿verdad? Ya cambia el sentido. Entonces también podemos decir que en esta parte se trata de un papel a desempeñar. Es decir, Moisés estaba representando a Dios. Moisés tenía que cumplir un papel, una tarea a desempeñar, y no de un atributo de Moisés. Porque recordemos que uno de los atributos de Dios, que Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente, esos son los atributos de Dios. Pero Moisés no tenía esto, hermanos. Moisés era una persona con muchas dudas, como usted y como yo.
Moisés era una persona como usted y como yo. De ninguna manera aquí podemos traducir que era un Dios o que le dio la facultad de ser un Dios en pequeño. No, hermanos, sino se traduce de un papel a desempeñar y no de un atributo que en este caso Moisés pudiera tener. Amén. Bueno, seguimos adelante. Versículo 6 del mismo capítulo dice: así que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les mandó. Fíjese, Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando presentaron sus demandas ante Faraón. ¿Qué podemos decir? Que aquí el más longevo o el más grande, o por qué no decirlo, el más anciano, lo estoy diciendo de una manera bien, hermanos, no lo estoy diciendo de una manera despectiva, pues era Aarón. Recordemos también que pues eran hermanos, nos dice la Escritura. Y podemos ver que sin lugar a dudas, hermanos, es un dato muy importante, porque este versículo, hermanos, nos da la edad de los dos hermanos, de ambos hermanos, y es una evidencia de que Aarón era mayor que Moisés. ¿Y por qué este dato es interesante? Porque ambos comenzaron su actividad, como lo podemos ver, de una edad avanzada. No sé, hermanos, ¿verdad? No les estoy preguntando para que pudiéramos dar en este aspecto un testimonio de nuestra edad, pero podemos decir que ya eran muy grandes. No sé si el día de hoy podemos considerar una persona de 80, de 83 años, pues ya personas que posiblemente necesiten la ayuda para caminar, pero consideramos que iniciaron su llamado en una edad avanzada. Estos datos son coherentes, hermanos, con Deuteronomio 34:7, donde se dice que Moisés falleció a la edad de 120 años. ¿Con esto qué podemos decir? Que 40 años después de estos eventos, ¿de cuáles eventos? Del evento que hoy estamos en Éxodo capítulo 7. Es decir, de ahí pasaron 40 años después de que Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón, es decir, el tiempo que él permaneció con el pueblo de Dios en el desierto. ¿Cuánto tiempo pasó el pueblo de Dios en el desierto? 40 años. Y recordemos que Deuteronomio en el 34:7 termina el último libro de la Torá o de la ley con el fallecimiento de Moisés. En el libro de Deuteronomio, los 40 años que Moisés pasó en el desierto con el pueblo. Se queda corto, hermanos, porque Moisés también la padeció. Para Moisés, hermano, Moisés vivió murmuraciones. Moisés vivió, hermano, situaciones en que el pueblo de Dios no estaba con él. Eran muy específicos. Aún acordémonos que sus hermanos hablaron mal de Moisés, si se acuerdan. Moisés no la pasó tan bien, ni menos podemos decir en el desierto, pues tampoco. Entonces, hermanos, vemos aquí este dato importante que nos da y que nos arroja la palabra de Dios. Y para ir concluyendo, hermanos, quiero, únicamente, porque ya aquí entran las famosas plagas, que quiero mencionarles lo siguiente. A partir del capítulo 7, del versículo 14 hasta el capítulo 11, fíjese, lo vuelvo a repetir, a partir del 7:14 al capítulo 11, abarca todo este tiempo de las plagas que Dios envía a Egipto. Y con este dato quiero que, terminemos el día de hoy. Se le conoce tradicionalmente como plagas, ¿estamos de acuerdo? Porque así lo podemos leer en la Escritura. Pero el texto hebreo las llama prodigios. Prodigios. Hay plagas que son trágicas,
Usted los va a leer en su lectura personal. Pero están vinculados a calamidades naturales, ¿sí? Como es la plaga de las ranas, de las moscas, de los mosquitos, de las ranas, ciertas plagas o calamidades naturales, o como inicia la primera plaga de sangre, donde el 7:14 en adelante nos indica que toda el agua de Egipto, hasta el río Nilo, fíjese ese dato interesante, el río Nilo que sigue estando ahí, hermano, en Egipto, a la orilla casi de las famosas pirámides de Giza, de Egipto, ese río, fíjese qué dato, en este momento, en este tiempo, se convirtió en sangre. Entonces son prodigios, comúnmente lo llamamos plagas, pero el texto hebreo lo llama prodigios. Bueno, y únicamente, hermano, en su lectura personal solamente quiero resaltar que en la plaga de sangre, cuando Moisés se para al río, en el río Nilo, en la ribera del río Nilo, nos dice la escritura en el versículo 22, pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre. Esto se vuelve a repetir en esta plaga y la plaga de las ranas. En la plaga de las ranas, déjeme lo busco. En el versículo 7, pero los magos pudieron hacer lo mismo con sus artes mágicas. También lograron que aparecieran ranas en la tierra de Egipto. Eso es en la segunda plaga. En la siguiente plaga del 8:16 nos dice el 8:18. Los magos del faraón intentaron hacer lo mismo mediante sus artes ocultas, pero esta vez no pudieron. Y los mosquitos estaban sobre todos, gente y animales por igual. Bueno, después viene la plaga de las moscas, la plaga de los animales, la plaga de las llagas, esta versión dice purulentas o que salía, ya estaban podridas, la plaga del granizo, la plaga de las langostas, la plaga de la oscuridad o de las tinieblas y la última plaga, la muerte de los primogénitos, que abarca del 11 del capítulo 11 del 1 al 10. Quiero que usted considere todo este aspecto, hermanos, o este espectro, o esta línea de que lo tenemos hasta el capítulo 11, versículo 10, no como plagas, sino como prodigios. Como prodigios que Dios estaba haciendo estos intentos, y usted va a leer, y el día de hoy nos quedamos aquí para ya concluir en el capítulo 11, como muchas veces, sí, Jehová Dios, y eso ya lo hablamos, Jehová Dios había endurecido el corazón, pero también, hermano, hay partes que en la Biblia nos dice y que nos muestra de que de su propio corazón, Faraón endurece el corazón. Endurece el corazón. ¿Y esto qué entendemos por esto, hermanos? Que Dios tiene toda la autoridad y tiene toda la potestad, pero también, hermanos, podemos decir que hasta cierto punto Dios respeta nuestras decisiones, lo que cada uno de nosotros puede hacer o tiene que hacer. La siguiente clase, pues vamos a hablar de algunos términos que la historia pone en relación a las plagas o a los prodigios, que lo tenemos que cambiar ese nombre. En el texto hebreo no lo pone como plagas, sino como prodigios. Bueno, hermanos, pues oremos y demos gracias a Dios por esta clase. Padre maravilloso, gracias te damos en esta tarde, en esta noche. Siga tu presencia y el favor de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.